Desde la vieja mansión entre la bruma, la neblina se arrastra sobre las tumbas. Soy el espectro con voz de ultratumba, en esta etérea transmisión que te alumbra. Prepárate a escuchar Relato Nocturno. Relato Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Relato Nocturno. El día de hoy quiero platicarte sobre un tema que a lo mejor no hemos hablado mucho, sobre estas personas que viven cercas de las personas que se dedican a curar gente, a los curanderos. En otras partes se les dice brujos o brujas, como es el caso de la señora Carmen. La señora Carmen nos dice que ella creció bajo el mundo de la brujería. Ella nos dice que cuando ella tenía 13, 14 años, ella, pues claro, vivía con su mamá, pero estaban muy apegados a una tía. Ella nos dice que ella vive o vivía ahí en Catemaco. Así es, ahí en la tierra de brujos, tierra de brujas. Y la señora Carmen dice que desde muy chica ella estuvo escuchando rezos, ver cómo hacían trabajos. Y nos platica una experiencia. Dice que cuando ella tenía 14 años, 13, 14 años, ella acudió con su mamá y fueron a visitar a una tía. Pero también lo que nos dice la señora Carmen es que ahí en Catemaco hay un día especial en que todos los brujos y brujas, curanderos, tienen un día en especial, que es cuando dicen que las entidades son más fuertes. Dice que es el primer viernes de marzo, del mes de marzo. El primer viernes de marzo es el día en que estos brujos, las personas de ahí, e inclusive se encierran, atrancan las puertas, como decimos, ¿verdad? Las aseguran. Porque es cuando está más fuerte toda esta energía que se realiza ahí en Catemaco. Inclusive nuestra amiga nos dice que cuando ella era pequeña, cuando ella tenía entre 13 y 14 años, todavía pues su mamá eran de estas personas que tenían que ponerle un hilo, un cordón rojo a la cintura, a la altura del ombligo, y un listón en la muñeca de color rojo para protección. Dice que esa noche o ese día, cuando ella presenció lo que te voy a platicar,
Dice que una ocasión ella estaba con su mamá y su mamá pues llevaba veladoras, varias cosas que tenía que entregarle a su tía. Entonces dice que visitan a su tía, a la curandera, ahí en Catemaco. Y al llegar con su tía, pues su tía los recibe, le entregan las cosas que traía su mamá. Pero su tía estaba en una mesa acomodando veladoras, ramas, hierbas curativas, incienso, todo lo que conlleva el hacer curaciones, el hacer limpias. Y y dice que su tía estaba muy ocupada ahí haciendo todas estas cosas ahí en la mesa, poniendo todos estos artículos ahí en la mesa, accesorios, todo eso que ocupaba para hacer una limpia. Dice que cuando a los pocos minutos llegó un hombre con la cara extraña. Dice que con la cara, ella alcanzó a verle la cara como una cara torcida, muy extraña a ese hombre. Dice, yo me asusté al ver cómo venía ese hombre, ¿verdad? Cómo había llegado ahí a la casa de mi tía. Mi tía lo pasa al interior de la casa y lo mete directamente a un cuartito donde mi tía ahí hacía los trabajos, las limpias. Dice, ya mi tía nos dijo a mí y a mi mamá que nos sentáramos en la cocina. Y ella se encerró con esta persona ahí en ese cuarto donde ella hacía las curaciones. Si ya nomás escuchamos nosotros, se nos hacía muy raro porque escuchábamos, de repente escuché como si estuviera un marrano llorando, estuviera un perro, pájaros. Escuchamos ruidos muy, muy extraños. Ruidos de animales que pues mi tía en ese momento no tenía ahí en ese cuarto. Dice, yo tenía como 13, 14 años, dice, pero me acuerdo muy bien cómo se oían esos ruidos de animales, como si mi tía tuviera animales ahí. Pero en realidad no tenía nada más que puras hierbas veladoras. Dice, eso duró un buen rato, ese trabajo que le estaba haciendo mi tía a ese señor. Dice, de pronto ya salió el señor y se fue. No dijo nada, salió del cuarto y se fue el señor. Ya mi tía salió muy apresurada, cerró la puerta principal de la casa de ella. Y dice, pero mi mamá y yo nos quedamos pues viendo. Caray. Dice, yo en ese entonces pues sí estaba asustada porque pues de todo lo que había escuchado en ese momento. Dice, ya de adulta, pues le comenté a mi mamá, oye mamá, ¿te acuerdas de aquel día de mi tía? Lo que pasó, lo que escuchamos. Dice, mi mamá me comentó lo que había pasado ese día. Claro, antes no me lo pudo haber platicado porque pues yo era una niña. Era una jovencita de 13, 14 años. Pero ya de adulta le comenté a mamá, recordé ese momento y le dije, oye mamá, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó esa vez que fuimos a la casa de mi tía que entró ese señor extraño? Mi mamá me dijo, te voy a platicar lo que ese día pasó. Y si mi mamá me comentó que esa vez ese señor
estaba muy mal. Ese señor habían dicho que a ese señor lo habían pescado unos brujos. A ese señor lo pescaron unos brujos para hacerle trabajos. Dice que a ese señor, si no hubiera llegado ese día con mi tía a que le hiciera ese trabajo de brujería, esa limpia, ese señor, esa misma noche el señor iba a perder la vida. Imagínense ustedes ese momento. Por eso mi tía, dice, por eso mi tía, yo la miraba muy apresurada acomodando las veladoras, hierbas, todo lo que ella iba a ocupar en la mesa de ese cuarto, porque iba a tener la visita de ese señor. Y muchas veces, pues, eso te dicen los brujos, los curanderos. Dice, tú ya estás plaseado para tal día, para tal fecha. La maldad, es muy fuerte la maldad en la brujería. Pues ese señor, imagínense, ya estaba plaseado para esa noche. Ese señor poco a poco fue perdiendo su aspecto físico. Su rostro se le fue desfigurando a ese señor por estos trabajos que le estaban haciendo estos brujos. Y pues dice nuestra amiga que esa es una de tantas cosas que ella pues conoce o conoció, ¿verdad? Vio más que todo en ese momento la expresión de ese señor al saber que, pues imagínense que esa noche iba a perder la vida. Dice, mi tía lo curó a ese señor, logró curarlo, me comentó mi mamá, dice, pues ese día logró curar, dice, tu tía a ese señor. Y pues realmente pues dicen que la maldad, la brujería es malísima, malísima. Son cosas que pues la gente, por una razón o por otra, sigue haciendo. Causarle el daño a más personas. Por medio de estas personas que se dedican a hacer trabajos de magia negra o de magia blanca. Dale like, comparte el video y activa la campana para que no te pierdas estas experiencias que la gente platica aquí en Relato Nocturno.